mis amiguitos, ¿cómo están? Miren, estamos aquí nuevamente con nuestras clases. ¿Qué les parece? Pues miren, mis amiguitos, también les damos la bienvenida a todos los que nos ven por medio de las redes, de YouTube. Sean bienvenidos todos. ¿Sí, mis amiguitos? Pues bueno, vamos a comenzar el día de hoy con una historia muy bonita y que se llama El Arca. ¿Una hermanita? El Arca de... Hola. Sí, vamos a aprender hoy. Vamos a aprender de la obediencia. La obediencia. ¿En dónde estaba la obediencia en hace tiempo? Bueno, la palabra de Dios nos enseña que había un sacerdote que se llamaba Elí. Elí nos va a enseñar hoy de la obediencia. Tenía 2 hijos, pero esos hijos eran un poquito desobedientes. Vamos a aprender de ellos hoy. Pero hoy solo vengo a saludarles y a decirles que voy a estar un tiempo con ustedes dando las clases, mis amiguitos. Dios les bendiga y vamos a escuchar a las maestras qué es lo que nos van a enseñar hoy de la obediencia. ¡Vaya, amiguitos! Bueno, pues vamos a aprender de la clase de hoy. Vamos a aprender que en la historia bíblica nos enseña que había un sacerdote. Ese sacerdote se llamaba Elí. ¿Cómo se llamaba, hermanita? Elí. Mis amores, todos los que vamos a aprender hoy, allá ustedes repitan, Elí se llamaba el sacerdote. Pero tenía 2 hijos. Y estos 2 hijos se llamaban Omni y Finis. Entonces vamos a suponer, ¿verdad? Sí. Que es el sacerdote Elí y su hijo Omnis y Finis. 2 hijos. Pero esos hijos, dice la palabra de Dios, que eran desobedientes. Y en ese entonces ellos tenían algo que traían en su campamento y era el arca de la alianza. Se las vamos a mostrar un poquito de cuál era el arca de la alianza. ¿Ya vieron? Bueno, pues esto era el arca de la alianza, más o menos así está escrita. La palabra de Dios nos va enseñando y diciendo cómo era el arca de la alianza. Y en el arca de la alianza estaba la presencia de Dios. ¿Qué estaba, mi hermanita? La presencia de Dios en el arca. En el arca. Entonces, cuando la presencia de Dios está en nuestras vidas, ¿qué? No debe de haber pecado, ni desobediencia. Entonces el arca estaba ahí con ellos y cada guerra que ellos tenían, cada problema que ellos tenían, ellos salían victoriosos porque estaban con la presencia. Pero, ¿qué creen? El sacerdote Elí, vamos a poner nuestra arquita de este lado. El sacerdote Elí con sus 2 hijos eran desobedientes y vino una batalla en aquellos tiempos. Una batalla en las cuales perdieron la batalla, perdieron la guerra, vamos a llamarlo así, y la perdieron. Pero también ese pueblo con el que pelearon eran los filisteos. Los filisteos la ganaron y ellos dijeron, es que ellos siempre ganan porque traen su arca de la alianza. Entonces, su arca dice, es la presencia. ellos por eso ganan. ¿Y qué creen que hicieron? Se la robaron y se la llevaron a su pueblo, a su ciudad o a donde ellos estaban. Y se llevaron el arca y se perdió esa presencia de Dios en la vida de el pueblo de Israel. Pero como ellos, estos 2 hijos de el sacerdote Elí eran muy desobedientes, bueno, pues ¿qué creen que les pasó? Uno de todos los que fueron a esa guerra, donde perdieron, llegó corriendo y le dijo al sacerdote Elí, ¿qué crees, sacerdote Elí? Que tus hijos murieron. Y el sacerdote Elí, de esa sorpresa, el impacto, ¿verdad? Que tuvo que sus hijos habían muerto, ¿qué creen? También murió. Y murieron los 3 porque había desobediencia en ellos. ¿Sí? Entonces, ¿qué creen que pasó?
que ya al arca se la llevaron, ya el pueblo de Israel ya no tenía su arca. Después vamos a aprender qué pasó ahí. Pero mis niños, cuando la presencia de Dios no está en nosotros, hay pecado. Y nosotros tenemos que obedecer. Tenemos que obedecer nosotros, ¿en dónde? En la escuela. Vamos a suponer que esta es nuestra escuela. Y tenemos que obedecer a quién, a la maestra. Tenemos que obedecer a quién más en la escuela. Al conserje tal vez, ¿verdad? Para que no nos salgamos del salón o de la escuela. Tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que obedecer en la escuela. También tenemos que obedecer en la iglesia. En la iglesia también tenemos que obedecer a Dios, pero también tenemos que obedecer ¿a quién? A los pastores, a las maestras, a los hermanos que cuidan la puerta. Tenemos que obedecer y no tenemos que andar corriendo por toda la iglesia, no, sino nosotros tenemos que obedecer para que esa presencia de Dios no se vaya de nosotros, no nos la robe el pecado, porque el pecado es malo y el pecado es el que nos roba esa presencia de Dios. Pero hay algo bien importante, tenemos que obedecer en la casa, ¿verdad, mi hermanita? Sí. ¿A quién tenemos que obedecer en casa? Pues también tenemos que obedecer a los papitos, a mamita, a papitos. Sí. Si algo te mandan a hacer cosas, que ayudes en la labor de la casa, que si te toca lavar trastes, trapear, pues hay que obedecer. Claro. Y vivir en obediencia, pues es una parte muy bonita que Dios nos da. Claro, y esa presencia no se va si nosotros obedecemos en casa. Nosotros tenemos que obedecer en casa, ¿para qué? Para que esa presencia de Dios esté, ¿en dónde? En nosotros, en su corazón, mis niños hermosos. Hay un texto en la Biblia donde nosotros queremos aprenderlo y que ustedes se lo aprendan, que está en el libro de los Hechos, capítulo 4, versos 19. Dice la palabra de Dios ahí que es necesario que nosotros aprendamos a obedecer más a Dios que a los hombres. Si ustedes lo van a leer ahí con mami y con papi, ahí nos enseña que tenemos que obedecer a Dios más que a los hombres. A veces los hombres o la gente quiere que obedezcamos para lo malo. Ahí también es muy importante. Tenemos que obedecer para lo bueno, no para lo malo. En esta hora vamos a darle gracias a Dios, mi hermanita, por esta enseñanza que la palabra de Dios nos enseña. Y vamos a darle gracias a Dios. Que Dios les bendiga, mis niños hermosos. Los esperamos en la iglesia y poder en Jesús. Y hermanita, ¿hace una oración? Bueno, pues vamos a hacer la oración. Señor, te damos las gracias porque estamos aprendiendo de tu hermosa palabra, que es la que nos da la enseñanza, la sabiduría para poder ser obedientes y estar en la presencia de Dios, como nos dice nuestra palabra, como nos dice el Señor. Seamos obedientes en todo y hagamos bien las cosas. Y Señor, te doy las gracias por todo lo que tenemos, por todo lo que nos das, y tu misericordia, como siempre, es grande para tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Esta historia la encontramos en 1 de Samuel, capítulo 4. Tomamos solo el verso 17, pero ahí está la historia de la palabra de Dios y de la obediencia al Padre. Que Dios les bendiga. Bendiciones. Dios les bendiga. Hasta luego, hermanitos.